les debía yo a Jairo Calixto, a los compañeros de Operación Mamut, una entrevista. Se posponía por una o por otra. Desde enero estaba buscándose cuadrar. Durante la campaña fue imposible, pues era en domingo muy difícil, muy difícil. Y al final, hoy, ya logramos la entrevista, que son muy cotorros, un ambiente, además de simpatía, que eso no es menor, pues un ambiente festivo, relajado, muy gentiles, todo el equipo de Canal 11. El jueves voy adelanto, arda a la derecha comeré con nuestra compañera secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela, que son muy miserables porque estuvieron diciendo que había sido la nana, la cuidadora, no nada, porque ya están grandes, la cuidadora de los hijos de López Obrador, en una actitud racista y clasista, como si ese trabajo fuera demeritara. Pero lo que quieren decir es que es como con esta misoginia que los caracteriza, a ellos sí, no le reconocen méritos, y menos a una mujer surgida del corazón del pueblo, y es de San Luis Potosí, creo que es la Huasteca. Yo le tengo mucho aprecio, es una compañera de primera, amiga y compañera de primerísima, ya he comentado aquí, y yo la conocí en Toluca, trabajando para el diario La Afición, y de ahí se fue a trabajar a La Jornada, y ahí se acercó al movimiento y ha hecho toda su carrera de manera muy competente como funcionaria, muy competente. La tarea de la Secretaría de Protección Ciudadana con el compañero presidente a la cabeza. Y luego, en plena pandemia, le dio tareas de zonas para la vacunación, porque le repartió a todo el mundo, porque además te pide tareas adicionales. No solo te da la responsabilidad que tienes. Y Rosa Isela ha demostrado ser una funcionaria muy competente, muy capaz. Estoy muy contento de mi participación ayer en 2 foros, en el de Querétaro, en el Teatro de la República, una maravilla, qué lugar más bello. ¿Quién iba a decir? Lo comenté ahí en mi intervención en el Teatro de la República, el pueblo, el gobernador, los gobernadores paniaguados son culebras, no te prestan nada, son culebras, y haciendo negocio inmobiliario con el agua. Curi, ahí ha sido terrible, como todos. Hay profesores rescindidos arbitrariamente durante la reforma educativa de Peña Querétaro que no han, a Rosalía, profesora de primera, y a Jerónimo, ambos no los han querido reinstalar, ya con el presupuesto dado por la Federación, y siguen de culebras. Son terribles. Y Teatro de la República, que yo no sabía que está bajo ya responsabilidad de la Cámara de Senadores. Entonces, pues es una maravilla, porque el pueblo se puede reunir ahí, lo pide un senador, en este caso lo pidió Gilberto y Gabriel García, ambos senadores, y pues hacen ahí unas asambleas preciosas. Y hoy por la mañana, no en las instalaciones del PRI, que les daba perfecto, pero yo creo que yo creo que Alejandro Moreno, previendo que iba a haber tensión, porque pues, el cabrón, fíjense lo que es la vida. Primero hago el análisis de momento, regreso a la historia y luego vuelvo otra vez a la actualidad. 2 verdaderos inútiles políticamente hablando. Hacen y deshacen dentro de sus partidos. 3 para decirlo francamente. Uno ya lo desapareció, Jesús Zambrano, que eran pues, con todo cuadros de izquierda, con formación, con trayectoria. Él fue guerrillero, Juan. Y qué manera de acabar. Ayer en el gimnasio Juan de la Barrera, sí. Yo les decía un inútil Jesús Zambrano, políticamente hablando, un inútil Marco Cortés. Pero son burócratas que tienen el control del partido, bueno, Zambrano junto con Ortega. Y estuvieron, no los vi ninguno de los dos, por cierto, estaba Guadalupe Acosta, estaba el cretinazo, también cretino Guadalupe Acosta, de Álvarez y Casa, y estaban dormidos atrás René Arce y Carlos Navarrete,
Qué manera más triste de terminar de ellos. Fueron hombres con mucho poder dentro del PRD. Navarrete fue secretario general y presidente, con mucho poder. Y René Arce, pues era el cacique de Iztapalapa, fue senador de la República en la época en que ganaban un chingo los senadores. Y Guadalupe Acosta fue secretario general y presidente espurio del partido. Entonces son burócratas de quinta, pero muy hábiles para la politiquería y para tener los controles de los aparatos y la chingada. Entonces deciden candidaturas, deciden la dirección, deciden todo, siendo unos papanatas. Y porque, o sea, Marco Cortés pues, no ha sido ni perico perro, decía, ¿no? No ha ganado nada de una elección que yo sepa. Yo creo que ellos también ahí están por la renovación, en ese caso, porque ahí no puede ser legislador y dirigente. Como va el Senado, tiene que dejar a fuerza la presidencia del PAN, pero se podría quedar. Alejandro Moreno, que sí fue gobernador de Campeche, pues resulta que pues hizo el control del PRI. Tiene todo el aparato, decidió consejeros, delegados al Congreso Nacional, todo, tiene control de todo, a tal grado, cualquier dirigente en su caso estaría removido ya. Yo me acuerdo en el PRD, después de cada proceso electoral, cuando nos iba mal, la dirección, vámonos, fracasó, la que sigue, una presión enorme, se le exigían cuentas, no se destituyó a ninguna dirección, por cierto. Todos terminaron su mandato, pero era un momento muy difícil para quien está en la dirigencia, muy difícil. La crítica muy dura. Acá ha perdido todas las gubernaturas, todas. La única que mantuvo fue Coahuila. La única. Todas las demás las perdió. Durango no la tenía, la habían perdido y la ganó en alianza con el PAN y con el narco, la verdad sea dicha. Es un fracaso. Ahora, pues el PRI no recuperó nada. No sé si llevaba sí llevaba candidaturas a gobernador en Veracruz, ¿dónde más? El PAN perdió Yucatán, pues ese solo hecho para el PAN es una afrenta. Marco Cortés tan tranquilo, sigue mangoneando ahí igual que Alejandro Moreno. Fíjense cómo llegó el PRI a lo que es, a su desaparición, hombre. Pues el partido que sigue para desaparecer es el PRI. No hay ninguna duda. El PRD desapareció, el PRI dice que se puede reelegir hasta el 2032, no sé cuántos años le dieron ahorita. No llega, el PRI no llega. El PRI se va en 2030. Y digo en 2030, bueno, a lo mejor en 2027. ¿Para qué me voy tan lejos? 2027, es cierto, me estoy yendo lejos. El PRI desaparece en 2027, porque en 2027 hay elecciones intermedias de diputados, creo que 16 gubernaturas. Y yo no creo que el PRI vaya a sacar la votación que necesita. Porque el PRI, igual que PAN, tienen ahora un problemón mayúsculo. Bueno, siempre los han tenido, pero cada vez mayor. ¿Cuál es? Hasta 2018 decían que eran diferentes, aunque votaban todos juntos en las cámaras. En 2021 fueron juntos. Yo les aplaudía de pie, porque que se quitaron la máscara, la gente va a ver lo que representan, que son lo mismo, y los va a repudiar. Para mi sorpresa, por la inconformidad que había generado el terror más que inconformidad, la manipulación mediática también, y el terror que generó la pandemia, pues nos hizo mucho daño. Nos ganaron casi la mitad en la capital del país, no avanzaron mayormente, porque también hay capitales de los estados, pero ellos se pusieron muy eufóricos, a pesar de que no alcanzaron ni siquiera que nos habían bloqueado la mayoría calificada, no la teníamos. Es una hazaña lo de 2024. Entonces mantuvimos la mayoría en la Cámara para decidir el presupuesto, mantuvimos la mayoría en la Cámara de la Ciudad de México, apretado, pues no se pudo ratificar con mayoría calificada. Entonces echaron las campanas a vuelo. Y tengan para que aprendan, en 2024 los fulminó el pueblo.
no son lo mismo, son un asco. Su candidatura, bueno, su candidata, ex candidata, ni siquiera llegó ayer al Tribunal Electoral a presentar las pruebas de la demanda, de la denuncia presentada en torno a la elección presidencial. Una vergüenza. Y ahora, para 2027, juntos, no, ya el PAN ya dijo que ellos son la verdadera oposición, están repudiando al PRI, están diciendo que si no se lograran los 2/3 en el Senado, que los tenemos, el PRI va a traicionarlos. Y están ya echándose las culpas de quién es responsable de la derrota. Todos, ellos dicen, ni ninguno. Ahora solo falta que ratifiquen a Claudio Xóchitl como su líder indiscutible de la oposición. Entonces, si van separados, pues la gente sabe que son lo mismo. Si van unidos, se acaban de hundir. Cada vez está más claro que la suma de debilidades no da fortalezas. Y ellos, pues no saben ser oposición, no tienen bandera, no tienen propuesta, no son opción, no tienen argumentos, no tienen nada. Nada. Y el PRI, de todos ellos, el más patético es el PRI. Porque el PRI fue el partido de Estado, ese sí. El partido que surgió de la revolución, se hizo la revolución, no voy a hacer toda la historia, pero cuando asesinan al presidente electo, Álvaro Obregón, que se había reelegido, la revolución fue por no reelección. Porfirio Díaz hizo un golpe militar por la no reelección, una rebelión militar, y se quedó 35 años. Y la revolución con el sufragio efectivo no reelección, así dice el oficio del gobierno federal, se reeligió, le cambiaron la constitución para que pudiera regresar después de un periodo. Y fue asesinado en el Parque de la Bombilla, donde hoy está el monumento a Álvaro Obregón, en una comida con compañeros revolucionarios. Dieron como 20 tiros y el Toral, que fue el que dijeron que lo había asesinado, le llevaba una pistolita de 3 tiros. Entonces, a partir de esa crisis, Plutarco Elías Calles le dio a los obregonistas la investigación del asesinato, que sabía que no iba a ningún lado. Le dio a un obregonista la presidencia provisional, a Emilio Portes Gil, y convocó a la creación de un nuevo partido de la revolución, el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y ahí se integró lo que se llama toda la familia revolucionaria y se empezó a trabajar de manera institucional, entre comillas, aunque en realidad el poder era Plutarco Elías Calles. Se le llama maximato al periodo que va entre 1929 y 1934, donde hubo 3 presidentes, Emilio Portes Gil, que fue el obregonista que se dejó a la salida de Obregón para continuar con la investigación y convocar a elecciones extraordinarias. Pascual Ortiz Rubio, que era un extraordinario revolucionario michoacano, y ahí, ¿cómo son las cosas? Recibe el cargo más alto al que puedes aspirar, y Plutarco Elías Calles atrás lo hace pinole. Desde la toma de protesta le dan un tiro en la quijada en el automóvil en el que iba, y fueron 2 años de pesadilla hasta que finalmente renuncia. Y entra, para el periodo de 4 años, era 1930-34, entra el corruptísimo de Abelardo Rodríguez, de presidente de la República, esos 2 años que faltaban, y luego se hace sexenios, se hace el plan sexenal y se decide al general Lázaro Cárdenas. General Lázaro Cárdenas, muy difícil para él el tránsito, porque Plutarco Elías Calles quería seguir mandando y el general no lo tolera, hasta que se deshace primero de miembros del gabinete que eran callistas, luego de gobernadores, destituyó pero un chinguero de gobernadores, y finalmente expulsa a Plutarco Elías Calles y ya queda bajo el mandato.
El general Cárdenas cambia el nombre por Partido de la Revolución Mexicana. Y en 1946, o antes habrá sido, Miguel Alemán, presidente de la República, después de Ávila Camacho, le cambia, fue en 1946, que llega y que le cambia el nombre, hace otro cambio. Por eso el PAN es más antiguo y aparece primero en la boleta, aunque el PRI viene desde el Partido Nacional Revolucionario de 1929. En realidad se considera el último nombre de Partido Revolucionario Institucional, que es un nombre ridículo. No es una paradoja, es una contradicción monstruosa. O eres revolucionario o eres institucional. Y decía que era esquizofrénicos políticamente hablando como son, decía que eran las dos cosas. Fue con Miguel Alemán. Los paneaguados. El PAN, como surgió en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, es el primero que aparece en la boleta. Luego el PRI, que en 1946, y ya no cambió de nombre, se quedó con Alemán y todos los siguientes gobiernos, y era el partido, no perdía ni siquiera una elección de regidor, todos los ayuntamientos, todos los congresos, todo, pues un partido autoritario, vertical, el jefe era el presidente de la República, ellos mismos organizaban las elecciones, pues ellos hacían fraude, hacían lo que les daba la gana, usaban los recursos públicos de manera discrecional, y de ser un partido que no perdía nada o no reconocía sus derrotas, como ya hemos comentado, en el caso de San Luis Potosí no es el único, en 1960 con Salvador Nava. Creo que Zamora es el primer municipio que reconoce, no estoy cierto, a la izquierda el primero que le reconocen es Juchitán, en los 80s, 83 creo. Entonces fue una lentísima transición de décadas, lentísima. Primer gobierno del Estado que reconoció en 1989, Baja California, con Rufo. Lentísima, y tenían el control. Perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados hasta 1997, una elección intermedia con Zedillo. Y ahí se fue modificando todavía con más velocidad. Perdieron el entonces Distrito Federal con Eugenio Cárdenas en 97, que lo decidía a dedo el presidente de la República priista, y para llegar a lo que son hoy, nada, totalmente intrascendentes. Es increíble lo que acabó el PRI, increíble, porque además abandonó los postulados de la revolución, se fue yendo cada vez más a la derecha hasta coincidir absolutamente con los paneaguados. Imagínense cómo puedes reelegir, está bien que lo reelijan, pues va a acabar de desaparecer el PRI, pero ¿cómo puedes reelegir a un dirigente que no solo perdió todas las gubernaturas que tenía, sino es el primer presidente del PRI que no presenta un candidato priista a la presidencia? No presentó una candidatura propia, apoyó a los paneaguados, a sus adversarios de toda la vida. Y no solo eso, pierde la elección presidencial con la candidatura paneaguada de manera vergonzosa, más de 2-1, casi el 60% de los votos, nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Con esos números, ¿cómo lo vas a reelegir? Y lo reeligen con posibilidades de quedarse hasta el 2032, en 2027 desaparece el PRI, va a estar 3 años. Alejandro Moreno. Hay hasta quien dice que tiene acuerdo con nuestro movimiento para desaparecer al PRI. ¿Qué acuerdo va a tener? Son sus incapacidades, su corruptísimo, pues todos los escándalos que le desnudó Laida Sansores. Ahora sí lo podemos desaforar, Entonces, la verdad es que ha tenido mucha desvergüenza, mucha cachaza. A mí ahí me plantea, porque yo promoví que lo desconocíamos de la Comisión de Gobernación de la Cámara. Yo no iba a ninguna reunión que él encabezaba. No, hombre, el PRI está en el hoyo y cavando. Lo de hoy, hay una escena, no sé si ha habido más tensión, pero delegados o gente que quería entrar no los dejaron entrar.
Y entonces se ve un tipo dándole patadas a una puerta de cristal hasta que se rompe así toda, ¡cuás! Se abre y un policía sale a detenerlo. Creo que no logró detenerlo, que sus compañeros no fueron muy solidarios, que digamos, pero también estuvo brusco lo de lo hicieron en el centro Banamex, creo, o en Vancomer de Santa Fe. No sé si es Banamex o Vancomer, los dos en Santa Fe. Nosotros llegamos a sesionar ahí como Cámara de Diputados, cuando llegaron a tomar la Cámara hasta que entendieron que no iba a haber nada. Por cierto, Francia ganó la izquierda, tengan para que aprendan, le cerraron el paso a Le Pen, a la ultraderecha fascista, con Mélenchon muy bien, mayoría parlamentaria, se fue hasta el tercer lugar la derecha. Ahorita vamos a ir comentando eso. Hoy la gente ve los procesos democráticos y con las inconsistencias, las canallas que hicieron en Jalisco, ahí no ganó Movimiento Ciudadano, ya ven que ya se va a tomar unos días Alfaro. Guanajuato fue una majadería, 4,060 millones le metieron al programa de tarjeta para mujeres. Ha sido lento y hoy todavía siguen dándose estos vicios. Hay municipios donde la gente está agraviada, hay cacicazgos, en algunos casos esos cacicazgos se han pasado a Morena, que todavía es peor, que tengan esa habilidad. Yo no creo que el tema de la no reelección no va a resolver. Ese es un error, no va a resolver porque el problema no es la reelección, el problema es que no haya mecanismos democráticos. Porque los caciques se las ingenian para mantener el cacicazgo, aunque no sean ellos personalmente los que estén. Bueno, desde Plutarco Elías Calles, imagínense, era el cacique, no sé cuándo haya sido el primer ayuntamiento que han reconocido. Lo que es un hecho es que la primera gubernatura hasta 89 y la presidencia hasta el 2000. Y a pesar de eso, los propios paneaguados hicieron fraude en 2006. El cabeza hueca de Fox, apoyados por el PRI, por supuesto. Y lo repitieron en 2012. Hoy hay procesos democráticos mayoritariamente. Hoy el pueblo está decidiendo. En México el pueblo manda. Pero en los partidos, en el movimiento existe el riesgo que se vaya haciendo una cúpula que decida por encima. Y eso no, tiene que ser un proceso de democratización abajo, que la gente decida, que se van fortaleciendo los procesos democráticos para que avance el movimiento. Si no, se va a pervertir, se va a descomponer muy rápido. Y entonces mi pronóstico de que por décadas vamos a gobernar se puede venir abajo. Pues me da mucha libertad el que no tenga responsabilidades adicionales en el Senado. Me da mucha libertad de movimiento, libertad de acción, me da tiempo, o sea, tengo que atender las 2 sesiones, martes y jueves. Septiembre va a ser muy intenso, muy intenso. Pero aún así tengo la intención de salir viernes, sábado y domingo a empezar a recorrer los municipios del país. Ya tengo un plan ranchero inicial. Entonces, pues el no tener cargas adicionales de trabajo, pues me da mucha flexibilidad, tranquilidad, me aligera la tarea y me permite centrarme en los recorridos. Hay una cuenta en TikTok con mi nombre que yo no creé, que están usando mi nombre y que llaman a formar un partido. Eso es una patraña. Yo no voy a dividir al movimiento. ¿Qué parte de no voy a dividir al movimiento no se entiende? Pues no voy a crear otro partido. Pues ¿cómo crear otro partido? Si tenemos Morena es un poderosísimo partido. Y está el PT y el Verde y van aliados y somos un movimiento exitoso. ¿Cómo hacer otro partido? Pues, o sea, ¿a quién se le ocurre semejante necedad? Todos tenemos dificultades que enfrentar, metas a realizar, tareas por llevar a cabo, pero que quien más difícil la tiene es la oposición y los medios. La oposición porque no tiene banderas. La mentira, el denuesto, la intriga, la calumnia, pues ya quedó claro que no le sirve.
El dinero se les va a ir, los van a ir dejando de apoyar, los poderosos económicamente, si no sirven para nada, es dinero tirado. Y en esta campaña tiraron, yo creo que, si no miles de millones, y cientos de millones de dólares. Pero en serio, es un escándalo. Entonces, van a tener cada vez menos financiamiento. Y los otros que tienen un problema gravísimo son los medios. Los medios sin credibilidad, totalmente intrascendentes, con esas barras de, León Krause, Enrique Krause, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, una bola de decrépitos, de cretinos, de ignorantes, de racistas, de clasistas, haciendo un análisis político que no tenían ninguna razón. Acuérdense, cómo querían espantarnos, que Xóchitl, que el fenómeno, que no sé cuántas cosas. Entonces, radio, televisión y medios escritos están en un momento muy difícil. No vale nada, no sirve para nada, liquidaron al PRD. Los medios les dan, bueno, lo que estamos hablando, es una crisis feroz. No deberían ser nota de nada, no representan nada, no sirven para nada. Y ahí están y los dan. Están perdidos los medios que creen que de esa manera van a salir adelante, con las redes, con el internet, con los cambios que ha habido y con lo que falta. Nos vemos mañana. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador